Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buenos cadre de días a ce todas y a webinaire, todos. certainement Bienvenidos a este le webinario, dernier avant le temps final el de la chaire último antes del d'excellence evento final de la Normandie pour Cátedra de la paix. Excelencia Normandía Aujourd'hui, por nous la Paz. avons l'honneur et le Hoy plaisir de tenemos el recevoir le honor y el professeur placer de Gilles-Éric Seralini recibir al profesor pour Gilles-Éric un webinaire Seralini intitulé La paix para este avec la webinario biosphère, titulado La forces paz con la scientifiques, biosfera, politiques, juridiques fuerzas contraires. Alors científicas, nous allons nous políticas plonger y dans un jurídicas univers assez contrarias. particulier Nos qui a hemos là tout sumergido en un fait universo vous particular para présenter realizar este Gilles-Éric webinario, Seralini, qui est pero antes de entrar biologiste, en él quiero professeur en presentarles al profesor toxicologie à Seralini, l'Université biólogo de y Caen, profesor de en France, toxicología en en la Normandie. Universidad de Caen, C'est en un chercheur Normandía, de renommée Francia. Es un internationale autor et reconocido auteur a nivel sur les internacional effets de la e pollution sur investigador la sobre los santé. efectos de la Il a contaminación sobre démontré la la salud. toxicité Ha spécialement demostrado la cachée toxicidad et majeure oculta des y organismes considerable génétiquement de los modifiés et des organismos pesticides. genéticamente C'est modificados, ainsi qu'il a écrit des OGM, y livres los qui sont pesticidas. traduits en de Sus libros nombreuses se han langues. Je traducido vais a en citer numerosos idiomas, quelques-unes de ces langues. Il y a l'espagnol, anglais, como al allemand, chinois, español, el japonais, inglés, el alemán, el indien. chino, el japonés, el Et indio, notamment etc. parmi les derniers ouvrages Entre publiés, esos libros l'affaire Roundup à la se lumière des encuentra el Monsanto asunto, Papers, el qu'il caso a coécrit Roundup avec a la Jérôme luz de los Douzelet, papeles de Monsanto publié en aux éditions coautoría Actes con Sud. Jérôme Il Douzelet, faut savoir que editado Gilles-Éric por Seralini, en Actes tant que Sud. biologiste, a servi Ha auprès actuado de como 18 experto ministres para français en tant 18 qu'expert. ministros Il franceses, a également expertos, apporté son expertise auprès de beaucoup d'officiels también étrangers, como des ha agences trabajado como experto internationales comme para l'Agence numerosos européenne organismos pour la sécurité internacionales como la Agencia alimentaire Europea ou para la l'Agence Seguridad française Alimentaria, nationale de así sécurité como para la alimentaire. Agencia Il Francesa a également Nacional de servi Seguridad d'expert dans les Alimentaria. grands También ha procès actuado como américains, bien experto en los avant l'an grandes dernier, contre juicios le Roundup. americanos, Alors, les estadounidenses Monsanto contra el Papers Roundup. marquent une étape Los d'évolution papeles de très particulière, d'où Monsanto le titre de notre marcan un webinaire. Il punto les a obtenus en importante. justice et ces Monsanto Papers ont révélé Los des obtuvo actions por una vía paranormales jurídica de lobby y estos contre papeles des revelan personnes acciones anormales scientifiques qui cherchent à llevadas a faire cabo por lobbies, por eux grupos de aussi du presión lanceur contra d'alerte. él. Souvent, son profil public fait l'objet A de menudo su modifications perfil sur sa page público Wikipédia. Il ha a également sido souffert de beaucoup de pression, mais modificado, vous ha pouvez suivre sido ses manipulado, actualités sur son ha site sufrido internet. muchas Il presiones. faut savoir qu'il a Su perfil de remporté 7 Wikipedia, por procès en ejemplo, ha sido diffamation. Donc, modificado, pero pueden ce dont on seguir va su parler aujourd'hui par rapport actividad a través de su aux página dynamiques d'intérêt oficial, contraire et aux réalités vécues par un seul seralini.fr. homme qui porte beaucoup. Donc, cette procès en Esta dinámica de diffamation contre intereses différents lobbies encontrados entre 2011 et ha 2017, sido il a vivida por el tous profesor remporté. Seralini J'insiste bien en sur le primera fait qu'il les a persona, tous remportés. pero Prochainement, le 1er ha septembre, il ganado y aura 7 une nouvelle juicios audience por pour un difamación procès contra bien él entre similaire. C'est dire 2011 y que c'est un combat 2017. El de chaque 1 de instant. septiembre Peu connaissent próximo très bien les se défenseurs enfrenta qui ont a été un devant. juicio Alors, ce semejante. webinaire, il a Este pour webinario objectif, toujours tiene dans por objetivo le message général de la chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix, qui porte sur la continuar paix con avec la el paix et mensaje promotion des droits general des de la Cátedra générations Normandía futures. por la Paz, Il est que aboga question por de la paz y los savoir derechos de las comment, dans generaciones cet futuras. état de dégradation des écosystèmes, de la Queremos biodiversité, du saber cómo en el climat, estado presente de la comment degradación de los protéger ecosistemas durablement y la de la santé, diversidad del que ce clima, soit la cómo santé se puede humaine proteger la ou salud non a largo humaine. plazo, ya Il faut sea savoir que la la santé salud chronique humaine est humana mesurée o par la la salud progression no des humana. cancers, des maladies La salud neurodégénératives, humana se ve afectada por los immunologiques, cánceres, las hormonales, des enfermedades malformations et autres, qui ont autoinmunes, atteint des enfermedades dimensions hormonales, qui dépassent malformaciones aussi les y espèces vivantes. otras Il y a enfermedades des issues de que prise de han conscience et de alcanzado un régénération punto possible. álgido Alors, il en faut los savoir últimos que tiempos. le message avec Gilles-Éric Seralini, El c'est aussi mensaje de del savoir la profesor réalité Seralini du dommage transgénérationnel, du es que es dommage muy importante transespèce et du conocer el dommage alcance de los transspécies. C'est daños pour ça que son expertise transgeneracionales, concerne l'intérêt transespecies, public de l'humanité, des générations futures, y es por par-delà les ello frontières que nationales se et interesa par-delà les temps a lo que présents. va más allá de las fronteras Gilles-Éric nacionales y Seralini, del tiempo l'honneur presente. d'échanger pendant Gilles-Éric Seralini, tenemos el avec honor en de traduction dialogar hoy dos simultanée horas con usted. l'anglais Tenemos et traducción l'espagnol. Donc j'invite simultánea les hacia el inglés participants à y hacia el choisir español. Así es l'interprétation que anglais invito ou a los espagnol. participantes a Et ce que webinaire est elijan la enregistré, interpretación que sera más les publié et convenga. restera Este sur le site webinario internet está de la siendo chaire grabado d'excellence y Normandie será pour la paix. publicado
en la Professeur, página j'ai web de la l'immense Cátedra plaisir et Normandía honneur por de la vous Paz. donner la Profesor, parole. tengo el gran Bienvenue honor et merci de d'être cederle ici. la palabra. Muchas gracias por haber venido. Merci Gracias à por vous, estar Émilie aquí. Gaillard. Merci à Gracias a toi. usted, Emily Gallas. Gracias a ti. J'ai le plaisir d'être avec vous pour un Es un petit enorme temps à la placer fin de para cet mí été très chaud compartir este qui ratito con certains ustedes al espéraient final de rejoindre à cette heure. este Je vais partager mon verano diapo. tan Est-ce que tout le caluroso. monde m'entend Voy a bien? compartir mi presentación. ¿Me escucha bien todo el mundo? D'accord. Sí, perfectamente. Vale. Voilà. Donc, je dois mettre En plein écran. un diaporama plein écran. Tengo que ponerlo a pantalla completa. Voilà. C'est en train de se faire. Je pense que vous Vale. voyez tout. Creo que lo pueden ver. Eh bien, Sí. écoutez, Muy commençons. bien. Alors, Entonces, empecemos. j'ai plaisir d'abord à répondre et je remercie l'invitation Es un d'Émilie placer para Gaillard mí poder responder a la invitación de Emily Gaillard para hablar sobre este tema, la paz con la on biosfera, pourrait avoir beaucoup porque de vindications, podríamos, de difficultés pour parler podemos, de ce thème. podríamos tener On parle muchas beaucoup de la dificultades guerre para aujourd'hui dans hablar les médias, de este mais tema. Hablamos il mucho est de la guerra de clair los medios de comunicación hoy en día, pero on va un peu parler de l'origine des problèmes et l'origine vamos des a hablar problèmes hoy justamente de los orígenes souvent de este liés problema. aux forces Estos orígenes scientifiques, suelen politiques, estar ligados juridiques, a las contraires, fuerzas selon mes científicas, estimes, políticas y jurídicas dans la contrarias que se compréhension des suelen phénomènes. Souvent, le subestimar en la public, le comprensión grand de los public, fenómenos. nous A dit menudo ah el bon, gran mais público par no exemple, entiende il y lo a de que l'arsenic pasa. dans le Roundup. Bon, Por ben, ejemplo, si ça hay doit être arsénico en interdit. el C'est interdit Roundup, d'ailleurs déjà. el Et la público réponse dice, est bueno, non. pues Tout simplement parce supongo que que estará prohibido, il y pero a la des forces respuesta es politiques no, contraires, mais simplemente ceux-ci sont porque des hay petits fuersas joueurs la plupart políticas du temps, même les chefs contrarias. d'État. Face au Incluso lobby, los jefes de Estado son como récemment, pequeñas piezas une conférence TED de Talk que un j'ai bien juego appréciée de frente Al Gore, l'ancien al poder de vice-président los américain, lobbies. Al a Gore, el parlé antiguo du vicepresidente nombre de lobbies dans estadounidense, les conférences habló de la internationales. Il a cantidad de expliqué los aussi qu'ils lobbies en una étaient au conferencia niveau internacional y local, explicó national, que también se et encontraban a nivel ils local sont y plus que les nacional chefs d'État, de loin, y plus que les représentations d'État. van mucho más allá de los C'est ce que pour jefes, de la répondre, et il jefatura del répond clairement, Estado. non, c'est pour jouer le Y los jeu des lobbies no están ahí multinationales qui para aujourd'hui ayudar. ont plus de fonds qu'un État-nation. C'est-à-dire, quel que soit l'État Actualmente estos contrôlé grupos sur la de presión planète, tienen les una mayor amplitud multinationales que los ont estados, plus que las de monnaie, naciones. plus Las d'argent, multinacionales donc plus tienen de más pouvoir. En dinero fait, y por lo tanto más à poder 8 que los d'entre elles estados. réunissent De hecho, entre 8 de presque estas multinacionales 60% reúnen du casi el PIB de la richesse 60% mondiale, del PIB de la riqueza mundial. et cela est gigantesque. Elles Esto font es plier un enorme. État assez facilement par les contraintes Consiguen que économiques, los estados se arrodillen ante par les ellas a échanges causa de entre sus eux. dificultades Et j'ai eu económicas, a causa de sus l'occasion intercambios d'y comerciales. être confronté à de nombreuses reprises. Y Au estamos niveau confrontados a individuel, este tipo de on asuntos peut muy a gagner, comme menudo. l'ont fait les avocats A nivel américains individual podemos pour les grands ganar procès du Roundup. C'est como han pour, ganado en los fait, le abogados Roundup est le premier americanos pesticide du monde, le plus con el important au asunto niveau del Roundup. de El son Roundup es el épandage et au niveau pesticida más de sa importante répansion a dans tous nivel les mundial, organismes vivants. a On nivel de su trouve expansión y a nivel del qui alcance que participent tiene en des todos los pingouins organismos en Antarctique públicos. Incluso se ha jusqu'à encontrado évidemment à en los l'urine des pingüinos de la humains Antártida, pero también en la orina d'Occidentaux. de Il los est seres humanos, rare por qu'il y ait supuesto. quelqu'un Es muy raro qui n'ait pas de que Roundup haya dans son alguien en el corps. mundo que no tenga una traza Et de Roundup en su cuerpo. on en trouve, alors c'est la réponse des lobbies, ah mais à ces Los doses-là, c'est pas lobbies dangereux. lo que Et en responden es, fait, bueno, pero eso no es pour peligroso. savoir quelles sont les doses dangereuses, mais Y c'est para vrai conocer pour le cuáles son las Roundup, mais dosis c'est vrai pour peligrosas, l'amiante, c'est vrai y pour le esto es así para tabac, el c'est vrai Roundup, el pour amianto, el des tabaco, métaux lourds para metales qu'ils vont pesados surconsommer, que notamment se pour les consumen systèmes en de exceso communication, les téléphones mobiles, etc. Eh bien, para los on medios de se comunicación, base los sur teléfonos des móviles, taux qui etcétera. sont Nos décidés basamos en tasas par des politiques fijadas après por qu'ils aient eu des conseils políticos par des petites después de haber commissions sido scientifiques dont aconsejados j'ai fait por partie sur les OGM, par exemple, pequeñas pendant comisiones pendant científicas. 3 ans. Et puis,
j'ai pu conseiller effectivement, Yo, por ejemplo, formé parte de una de car estas Émilie comisiones Gaillard l'a dit, científicas 18 ministres respecto a ont los cessé de OGM. siéger Yo mismo de aconsejé, como comentó 1988 Émilie Gaillard, a à 18 2018 ministros à peu près. entre 1988 C'était y des ministres français, mais 2018. j'ai Aconsejé servi a ministros dans franceses, des expertises internationales en Inde pour la Cour pero suprême también he et aussi participado en procesos en, de en Australie, evaluación en Chine, en internacional en India, en Nouvelle-Zélande, Australia, en dans China, en Nueva beaucoup Zelanda. d'organismes He internationaux. trabajado para muchos organismos Et il se internacionales trouve que euh, y toujours, resulta que les siempre lobbies los étaient lobbies présents dans les juridictions, están presentes dans les conflits. en las Et jurisdicciones, souvent, en los conflictos. cela confuse en fait les Y gens, esto y a compris menudo confunde a la les gente, juristes eux-mêmes, les juges, les incluidos avocats, los propios juristas, los qui jueces, los ne savent abogados, pas où est le vrai du faux. Alors, que no cette saben façon distinguir la verdad de la de falsedad. travailler leur Esta permet manera de trabajar d'avoir la main. les Tout ça, c'est une permite guerre tener contre el la poder. biosphère. Y Donc, c'est cela esto que je yo vais lo vous llamo raconter guerra contra aujourd'hui. la biosfera. Y es de eso de lo que Et c'est quisiera vrai hablarles hoy. qu'aujourd'hui, on en a pour preuve au niveau du public. C'est vrai que Hoy la biosphère, je parlais tout à l'heure de la chaleur de l'été, hablaba antes qui del remet calor au niveau que du climat. estamos viviendo ahora On a mesuré en verano. les 10 dernières journées les plus chaudes dans les dernières Se années. ha calculado que las Et 10 au últimas niveau jornadas han sido las más de la calurosas de los últimos biodiversité, años. Y a alors nivel de la certains disent qu'elle est biodiversidad, reniée algunos par dicen que, 30 à 50%, la bueno, la biodiversité. biodiversidad ha En sido fait, c'est au destruida moins entre un 30%, 30 y un 50%. Lo que c'est-à-dire sabemos le es que al nombre d'espèces menos han vivantes sur sido Terre. destruidas Certains ne les trouvent un plus, pas 30%. Es seulement à decir, que cause de muchas de la las especies chasse ou du vivas sobre la forage, Tierra à cause que beaucoup había de hace la unos años pollution, ya no existen a causa parce qu'on trouve tous ces de la organismes caza, de la morts et pesca, de pollués. la Et au contaminación. niveau des peuples premiers, c'est assez dommageable. Je sais que la chaire En cuanto a Normandie los pour la paix s'est pueblos beaucoup indígenas, occupée des peuples bueno, premiers sé que et la c'est Cátedra assez, Normandía n'est-ce por la pas, Paz se ha Émilie? interesado mucho por Et estas c'est poblaciones, assez ¿verdad, Emily? dommageable pour eux, car ce Y es sont les una premières pena victimes, comme pour les plus para ellos pauvres porque ellos d'ailleurs. son Euh, las primeras il y a des víctimas, victimes igual que la sociales gente más et pobre. cela va Hay avec parce víctimas que sociales. les problèmes de la société sur la répartition des richesses n'est pas fait El quand problema 8 de familles, la 8 sociedad séries con el actionnaires de reparto 8 de riquezas no multinationales está ont solucionado plus de la cuando moitié de la sabemos richesse que 8 mondiale. Vous comprenez multinacionales bien que, eh amasan bien, más de la mitad de la ce n'est riqueza pas internacional. Desde diversement luego, réparti. podemos Et ver que la aujourd'hui, riqueza no il y a está encore des conflits repartida entre les peuples premiers equitativamente. et la Hoy ferme en día totale, par exemple, todavía pour l'Amazonie, pour encontramos conflictos por les el ressources Amazonas entre naturelles qui los intereses sont económicos y los en pueblos fait écrasées, originarios. polluées, Sus recursos naturales qui son disparaissent. aplastados, son contaminados, están Et puis, sans desapareciendo. compter que cela fait disparaître les Y peuples esto eux-mêmes et sin contar que también hace les gens, desaparecer a los propios évidemment. pueblos, a sus Je ne parle pas gentes. seulement de la guerre en Ukraine. Donc, Tenemos au también niveau de ahora la mismo santé la des guerra humains en et Ucrania, du otra monde, desgracia. A on nivel va de la salud trouver de los une humanos y augmentation de del plus en mundo, plus grande. vemos un Et aumento c'est pour cela qu'il y cada a un vez más bébé, parce notable, qu'en fait, y por eso pongo aquí un bebé j'ai en commencé esta mes études fotografía, en tant que biologiste porque parce que je empecé mis me estudios como passionnais et je biólogo, m'interrogeais porque me sur les effets de la sentía pollution sur la santé. Donc, j'ai muy voulu faire interesado por los efectos de la l'évaluage contaminación sobre la point salud. zéro, en quelque Así es que sorte, quise savoir combien il y avait de polluants sur l'ADN de descubrir bébés, de cuántos fœtus, de contaminantes había fétal. en J'avais el accès au ADN cordon de bebés, ombilicaux de des los fetos. mamans, à la Accedía al maternité, des cordón mamans saines, umbilical de las vérifier qu'elles étaient madres, jeunes, non en fumeuses, las célibataires, maternidades de las madres sanas, et sanas, no fumadoras, ou que du no placenta. tenían Donc enfermedades, des y parties de tenía, bébé y que l'on estudiaba va o bien el incinérer à la cordón naissance, ou umbilical après la naissance, o la personne ne garde. placenta. On peut garder un petit morceau de cordon Hay algunas ombilical, mais personas il n'y a que personne qui garde tout conservan ça un trocito dans les del mamans cordón pendant des vies. umbilical, pero la verdad que la mayor Et parte del donc, tiempo es algo que j'ai se eu accès incinera à después ce del matériel nacimiento. et on Así a es que regardé sur accedí a l'ADN, en este extrayant l'ADN material avec le consentement des mamans y con el dès consentimiento les de las années madres 90, extrajimos ADN 1990.
desde los años évidemment, on a 80. regardé quels étaient les polluants fixés sur Mm, l'ADN. Alors, c'est une Nos fijamos en méthode cuáles un eran peu los technique de contaminantes que post-marquage au aparecían en el P32, ADN c'est a través de una technique técnica aujourd'hui, mais c'est une méthode qui bastante nous a coûté específica. beaucoup No quiero d'efforts et ponerme muy qui, técnico avec hoy, le pero en todo professeur Alain caso, Leskovitz, con avec una qui je técnica que travaillais, nos costó mucho esfuerzo on y junto con un compañero a con el que montré qu'il y avait trabajé, plus de 400 demostramos polluants que había más de par cellule 400 humaine de fœtus. contaminantes por célula Et humana alors, en un feto. je me suis dit, mais par où prendre le bout des choses? Moi, je croyais qu'il Entonces fallait trouver pensé, peu de bueno, polluants, tenemos n'est-ce que pas? seguir Comme la tirando del plupart hilo. des La verdad gens que pensaba que qui font des encontraríamos pocos bisous à leur bébé qui contaminantes, vient de naître, ont l'impression que c'est un tout petit como la corps tout neuf. mayoría de la Mais gente non, il y a que ve a un déjà bebé tiene la plus de impresión de que es 400 un cuerpo polluants sur completamente l'ADN. nuevo. Pues no, Alors ya tiene évidemment, ils más ne de rendent pas 400 tous contaminantes malades en su immédiatement, ADN. Por mais c'est des supuesto, estos polluants à long contaminantes no terme. enferman a los Et bebés quels sont ces polluants? inmediatamente, Je me suis pero concentré sí a largo sur les 10 plazo. premiers, les 10 plus Me importants concentré en los pour le 10 más savoir importantes para et discernir j'ai cuáles eran trouvé 3 y encontré 3 qui étaient brevetés par la que société habían sido Monsanto. À patentados l'époque, je por ne la le savais sociedad pas. Monsanto. Je En l'ai aquel découvert momento petit à no lo petit sabía, en lo étudiant leur nature. descubrí al tiempo Ce después de sont estudiar su les origen. dérivés du Roundup, donc le Son los principal derivados del pesticide du Roundup, monde, el principal qui est pesticida del utilisé depuis les mundo, années utilizado desde 70. los años 70. C'est les dioxines Las qu'ils avaient mis, cette société dioxinas, Monsanto, dans un concretamente, champ se trataba de orange et qu'ils utilisaient dioxinas pour la guerre du Vietnam que que había un utilizado herbicide. Il a été rendu Monsanto responsable que para toutes ces un anomalies herbicida d'enfants vietnamiens et y autres. que Et había puis, sido il y a eu responsable des de las professeurs aux anomalías États-Unis qui causadas l'ont en révélé. bebés de D'ailleurs, Vietnam, donde se l'armée había elle-même comercializado a este été pesticida. obligée de le También mettre. se En fait, descubrieron malformaciones en en el l'armée de propio l'air ejército, el mettait ejército ces produits sur les que forêts luchó en la pour guerra de essayer de voir Vietnam. les Vietnamiens qui se cachaient dans la végétation. Et en Este fait, producto fue ils utilizado déperdaient en también por el plus ejército ces del aire détergents, ces para agents, le fameux agent conseguir orange. que los Aujourd'hui encore, vietnamitas que se ocultaban en el bosque ils salieran de se su tiennent et ça a été escondrijo. bien établi. Et donc, ça donne beaucoup de mutations. Et on a trouvé des dioxines, Este producto, las c'est-à-dire dioxinas, causan c'est en muchas fait des résidus mutaciones. de pétrole Son brûlés residuos de petróleo qui quemados sont sur les gènes des fœtus de bébé. Alors au que Vietnam, encontramos les en los dioxines, genes de los fetos de bebés, c'était en como France digo, en très Vietnam, fréquent. pero en Francia también. Et évidemment, on en trouve encore dans toutes les formes de vie où on les a mesurés. Actualmente los Parce que quand on prend un encontramos en todas las kilogramme formas de de chair vida vivante sur Terre, en las que que ce soit des hemos sauterelles, realizado de estudios. l'herbe, Cuando se des coge un oiseaux, kilo de des tierra rats, n'importe quoi, donde hay seres le vivos, sol, on saltamontes, va, vous ratas, savez qu'il y a cualquier énormément cosa, d'espèces vivantes dans le sol. encontramos que hay Heureusement, pas una dans les enorme sols qui cantidad de sont especies complètement morts. vivas. Por suerte, no On todos va los suelos trouver están completamente les muertos. résidus de Bien, notre vie pues ahí industrielle qui ont été encontraremos los residuos de surtout nuestra vida répandus industrial après la Seconde Guerre que mondiale, sobre todo se expandieron y se qui n'existaient pas en fait, qui n'étaient pas difundieron synthétisés par les después de la fermes Segunda avant la Guerra Seconde Guerre mondiale. Mundial. Sont des produits initialement de la guerre. Son productos Et, de la guerra, par exemple, le Zyklon B, qui a por ejemplo el qui a Ciclón B, servi à tuer dans les camps de concentration que sirvió para des matar en nazis, los campos de concentración nazis qui a servi de gaz mortel. a sus víctimas, sirvió como Ça a gas été, mortal. après la guerre, le premier insecticide épandu dans Bueno, les pues champs se français. utilizó este gas como el Parce primer que insecticida les después de la néo-nazis se guerra sont dit, que se utilizó en los vous savez qu'il y campos a eu beaucoup de procès franceses. aux nazis. Como Bon, saben, hubo ben, muchos juicios contra nazis. si ça tue les gens, ça peut tuer les Y sauterelles. muchos pensaron, bueno, pues si este Même des gas puede nazis qui matar ont a eu le la prix gente, Nobel. también puede matar a los saltamontes. Et donc, il y a énormément de ces produits Por qui sont tanto, aujourd'hui dans la biosphère parce qu'ils sont très muchos de estos rémanents, productos se ils sont encuentran hoy en très día en la biosfera durables. porque C'est le contraire permanecen mucho tiempo. du durable que Son l'on aimerait, lo c'est-à-dire qu'ils durent longtemps. contrario Et a lo sostenible en el sentido de évidemment, que ce se sont des sostiene en el produits tiempo y se reconnus pour sostiene être de una cancérogènes et manera toxiques. que no Les nos deux que j'ai gustaría. cités, les résidus de Roundup, et je vais y revenir, et les dioxines, par exemple. He citado ya los Et residuos puis, del Roundup y le las troisième, dioxinas. c'était les Y PCB. Alors peut-être que ça ne dit rien à el certains. otro Ce residuo que sont des résidus encontramos qui que permettent aparecía más en los de genes de faire los des bebés era plastiques el mous dans tous les PCB, plastiques de la planète. residuos Vous que achetez vos courses
permiten Vous jetez realizar du plastique, plásticos même des blandos. cartons qui emballent les yaourts et Por qui sont de ejemplo, couleur, etc. Il y a des los PCB dedans. Ce recipientes de qui los est sur les yogures, journaux recipientes de pour colores, contienen PCB. pouvoir faire qu'on ne se salit plus les doigts. Et qu'il y a plein de... Vous savez, c'est le papier glacé des magazines. También ou même des journaux gravés, et qui va el un papel de peu las revistas, ese papel imperméabiliser ces satinado, feuilles qui font qu'elles ne vont pas contiene être este producto. extrêmement Es un producto que pleines permite d'encre. que Eh bien, ce las sont des hojas PCB. Et no puis les PCB servent expulsen aussi demasiada dans tinta. tous les isolants électriques, tous les fils électriques Y de se la utiliza planète. también en todos los Ce qui aislamientos compose mon eléctricos, todos ordinateur, los cables del planeta, lo que des compone mi fils ordenador, électriques partout dans la los maison. cables eléctricos de Sont las casas, évidemment avec des isolants. Ça aurait été idiot de le está faire avec des isolants. Ça aurait recubierto été por aislantes. Hubiera sido plein, estúpido lo évidemment, contrario, claro. de court-circuit. Mais le plus Podría haber dado idiot, lugar a encore muchos plus idiot que cortocircuitos, le pero fait todavía más d'avoir fait tonto avec que des isolants, hacer c'est de ne un pas cable avoir sin pensé à leur aislante recyclage. es no haber pensado en C'est-à-dire cómo qu'on reciclar aurait los pu aislantes. Es les decir, commercialiser se habrían en podido obligeant le recyclage comercializar dès le départ, dans les obligando a que années se reciclasen 60, desde 70. el principio, Mais desde la los años société 60, Monsanto a 70. beaucoup milité, Pero la et puis sociedad d'autres ont beaucoup Monsanto milité, parce qu'ils ont le brevet y sur le otras PCB, pour que ça ne soit militaron pas ainsi. mucho Et donc, porque pour le faire, patentaron el PCB ils para que eso ont no fuera de essayé esa de manera. trouver Y des para scientifiques patentarlo, véreux, intentaron dar parce qu'il y en con a, à partir du moment où on les plaît, qui científicos vont cacher ou masquer susceptibles la toxicité du produit, ou tout simplement pas être au al courant, comme dinero beaucoup de scientifiques innocents. Si vous prenez un mathématicien que pour afirmasen que los productos no eran évaluer la tóxicos. toxicologie, vous n'avez pas Si une grande expertise. O Donc, también habían tout elegido cela personas que va no eran faire necesariamente que expertas, como por finalement, ejemplo ces matemáticos para produits vont être evaluar commercialisés, niveles de pas qu'un peu, toxicidad. par des centaines de Así es millions, que voire de milliards de tonnes à al travers la planète. final Donc, este ils sont producto rentrés dans toutes fue les formes de vie. comercializado por Aujourd'hui, miles de si toneladas vous en todo el touchez là planeta et y por lo touchez tanto le sein d'une entraron femme en ou nuestras d'un homme, vidas. ben vous Por verrez tanto, que, en fait, c'est pas que ça soit plastifié, mais il y a toujours à l'intérieur des cellules, je vous ai dit, sur les gènes de en el bébé déjà, interior de todas las células, des como ya he PCB. dicho, incluso Et en donc, las células de los toutes les bebés, formes de vie, pas encontramos ya seulement chez les PCB. humains. Por Et tanto, ça esto es algo que se contribue à encuentra beaucoup en todas las intoxiquer formas la de vida biosphère, y les contribuye a espèces vivantes. intoxicar la biosfera. Alors, j'ai fondé une association qui s'appelle Fundé Secret una Toxique. Donc, vous asociación voyez le llamada site Secretos internet là, Tóxicos. Pueden ver secrettoxic.com. la página de Ça défile internet, pas, la ça página défile oficial pas aquí. les diapositives. On est toujours sur la diapositive du bébé. Las Oui. diapositivas no están pasando, Gilles. Voilà. Je Sí. vais vous parler d'exemples que j'ai vécu du Voy a pétrole dans les hablarles pesticides. del ejemplo que experimenté del petróleo en los pesticidas Et je vais y parler de cómo des autres crean el efecto pesticides et del des Roundup. OGM aussi. Hablaré también de Et otros vous voyez le site pesticidas y de los internet OGM. Como pueden ver, www.secrettoxic.com. este es el C'est sitio, là, la página de il internet de est la que les traduit hablaba, d'ailleurs, ce site internet. secrettoxic.com. Vous pouvez avoir accès à plusieurs langues. Está traducido, por Et cierto, pueden acceder a ça él leur en permet de diferentes lenguas montrer qu'il y a y beaucoup en él d'associations, podrán 80 ver que hay associations hasta qui 80 se sont asociaciones réunies suite à mes travaux que se pour reunieron parler en notamment base des a mis problèmes trabajos du para Roundup et des charlar, para pesticides, dialogar mais acerca de los aussi problemas del de Roundup y de los pesticidas, la malhonnêteté pero también de la des mala fe agences ou des de lobbies las qui agencias y n'appliquent de pas los la loi. lobbies, que no Parce aplican la ley, qu'on a droit à un environnement sain, mais il y a plus porque précis. tenemos derecho a un entorno sano, La loi n'est pero pas la ley toujours no es suivie. más Je vais vous precisa raconter ça. que eso. Alors, on trouve sur les gènes de bébé, je vous ai dit, des résidus Por de gaz de tanto, moteur. en los C'est-à-dire genes de qu'au los bebés début, je encontramos croyais que c'était residuos de gases surtout de des résidus de motores. gaz de moteur. Al principio Et yo c'est creía vrai que qu'il eran y en sobre a. todo eso, Mais je y vous es l'ai cierto dit, que il y a los des hay, dioxines pero qui viennent du ya les he pétrole, dicho que había c'est-à-dire du también pétrole brûlé, du plastique dioxinas brûlé, derivadas del petróleo, de et qui sont plásticos mises dans l'agent quemados, Grant de Monsanto.
y il y que a iban des incluidas en el mutations agente qui, eux, naranja de sont brevetées Monsanto. par les firmes Encontramos et también des en los genes de résidus los bebés industriels. pesticidas Donc, comercializados por firmas y residuos dès industriales. 84, je me suis intéressé aux Desde el año recherches sur les effets de la pollution alimentaire sur 1984 la santé. me C'est par ce interesé biais que je por suis entré dans ce sujet. los Et en efectos de 91, la j'ai réussi le contaminación professorat alimentaria sobre la salud y en et j'ai commencé à 1991 enseigner les me OGM. convertí en Alors, profesor y j'ai demandé empecé a tout enseñar simplement a le mis dossier de alumnos sobre los validation des organismos OGM genéticamente pour être précis pour les modificados. Por lo étudiants. tanto, Et solicité je los me suis expedientes de validación de los OGM fait para répondre poder ser avec más un exacto refus en mis clases con dogmatique los de secret estudiantes, industriel. pero se me Et en denegaron por una 1998, excusa de que eran un secreto je suis industrial. Y devenu en conseiller 1998 de ministre. me Je vous ai convertí en dit, j'ai consejero progressivement, je conseillais le ministre de l'Agriculture et le del ministre de ministro de l'Environnement ou de l'Écologie, Agricultura y selon del les noms ministro à de l'époque. Medio Ambiente o de Ecología. En El même nombre ha temps, cambiado según je continuais los mes gobiernos. activités de chercheur, je Al mismo continuais à tiempo, enseigner. continué Et siendo profesor y en continué investigando. 2005, Y en j'ai fait moi-même 2005 une étude sur la toxicité du realicé Roundup un parce estudio sobre que la la compagnie toxicidad ne del voulait pas le Roundup faire. porque La la compagnie compañía no Monsanto ne voulait quería pas le faire. hacerlo, Monsanto no lo quería Quand hacer. j'étais conseiller pour les ministres, je leur Cuando yo demandais de era le faire. consejero, les Et solicité un estudio pendant a longtemps, este le système n'a respecto, pas tenu, pero c'est-à-dire durante ils mucho répondaient tiempo el pas, et puis ils sistema répondaient qu'ils allaient le faire, eh, puis on était me contents, daba puis ils le faisaient largas, luego me pas. decían que sí, que lo iban a Et, hacer y nosotros et nos donc, alegrábamos, pero luego nunca lo hacían. j'ai fait moi-même, Entonces lo hice yo mismo. en fait, ces études qui manquaient. Et j'en ai Hice fait yo une esos in estudios vivo, que qui est faltaban l'étape y finale realicé avant de uno valider en vivo, commercialement la un etapa produit, final antes de validar avec comercialmente un les producto, normes des multinationales, aplicando avec les normes en vigueur. eso Et si c'est las là que multinacionales petit à petit, j'ai aplican las remarqué normas en que vigor. Y así fue como me di cuenta non poco a seulement les poco de firmes que ne le faisaient no pas avec solamente les las produits qu'elles marcas commercialisaient, no hacían eso con los productos que mais qu'elles comercializaban, cachaient, elles disaient, on va faire sino avec le que principe actif du pesticide, par exemple. decían, por Et ejemplo, qui vamos a hacer esta représentait prueba con el que principio pour le activo que el Roundup, par exemple, pesticida, 40% que representaba únicamente para el représenté par le Roundup, por glyphosate. Donc, ils ne ejemplo, faisaient le un test qu'avec le 40%, glyphosate, el c'est-à-dire qu'avec glifosato. une Es decir, partie las du compañías produit hacían los commercialisé. tests únicamente con el Et glifosato, donc, con j'ai una voulu faire le ínfima, con test una avec tout le parte produit del producto commercialisé. J'ai été comercializado. le Yo quise premier à le hacer faire el dans le test monde. con todo el producto Et comercializado. j'ai Fui el continué primero en pendant ce hacer un temps test, un à ensayo de este demander tipo en en el justice les mundo. données brutes des Y OGM. Et c'est en solicité a 2012 través que j'ai de réussi à le la valider parce que c'est une justicia étude à long que me terme. diesen los Donc, ça m'a datos pris 3 ans à réunir sin tous les tratar, fonds. J'ai fait un sin gros los datos crowdfunding brutos. international Realicé una et, gran recaudación de avec fondos a des bonnes nivel volontés qui voulaient internacional financer l'étude. Et gracias j'ai a réussi à personas que publier querían cette financiar étude. este Mais alors, estudio y conseguí publicarlo Monsanto et des pouvoirs por publics, fin. les États-Unis par exemple, Pero Monsanto parce y que en los fait, poderes j'avais validé públicos les de Estados produits, Unidos, como habían se validado sont vraiment el rebellés. producto, Et se au lieu rebelaron de s'incliner, y en d'interdire le lugar produit, de elles ont traité de inclinarse fraudeur. a prohibir el producto, Et me c'est trataron là a mí que pour de conserver mon investigador métier, pour fraudulento. et nous aussi, Entonces, para conservar mi pour que le monde trabajo entier le sache y para que todo el et mundo se simplement ne mettre enterase pas sous cap le problème, y para eh no bien, meter el problema debajo de la alfombra, j'ai fait des procès en diffamation que a décrit Émile Gaillard. lancé un J'ai fait 7 juicio procès por en diffamation et j'en difamación. ai 3 Como lo ha récemment. comentado ya Emily Gaillard, Je vous expliquerai dans les questions he si vous le vivido voulez. 7 juicios Mais c'est sur mon site internet, c'est possible porque yo mismo he denunciado por difamación y los he de le ganado voir. todos. Pendant tout ce temps, En mi página web tienen toda la información al j'ai respecto. continué, ça me semblait Durante todo logique, ese de tiempo demander continué porque les me données parecía publiques de lógico toxicologie de ces firmes pour solicitar montrer qu'elles étaient los incapes, qu'elles datos étaient ineptes, de estas qu'elles étaient firmas insuffisantes. para demostrar que sus Et, medidas et de finalement, cautela eran insuficientes. Y aux États-Unis, finalmente, parce qu'il en y a Estados eu des Unidos, avocats qui se sont como réveillés hubo en défense abogados des, que des gens qui avaient des cancers se habían et qui manifestado a disaient qu'elles étaient favor de malades à cause personas du que Roundup. tenían Le cáncer y premier, que c'est un habían acusado de pharmacien qui este s'appelle Dwayne cáncer Johnson. al Roundup, Et el puis il y primero a de les ellos, 100 Dwayne autres Johnson, y luego hubo muchos qui más. se sont mobilisés pour dire mais comment est-ce Se qu'on peut movilizaron para prouver que le produit donne le decir que cancer? Et je leur cómo ai se dit non, podía probar, demostrar que el producto il faut producía des tests cáncer. pour ça, mais
Y yo dije, c'est très long, hacen c'est coûteux. falta, Plutôt que de hace falta refaire hacer experimentos ce para que eso. doit faire la réglementation, demandez-leur ce qu'ils ont fait, demandez-leur leurs études. Et alors, ils n'ont pas fait dans le détail. Ils ont demandé Entonces, no fueron a hacer estudios les en données de la firme. detalle, Alors, c'est déjà arrivé sino que aussi fueron a pour solicitar todos le los datos de la déclenchement des firma. poils encéphales, etc. Il y a des films même qui ont été faits pour les PCB, etc. Et non seulement ça a été fait, mais les journalistes, dans le Y cas hay du Rwanda, también c'est historique au películas, niveau juridique, ont mis largometrajes, en cortometrajes que se han creado para el PCB. Por de la eso société hay Monsanto, qui finalement aussi, hasta pour les 3 noyer, a mis millones tous ces de mails internes, páginas toutes ces que se ha creado communications por internes, tous ces parte de la mails, sociedad toutes ces données Monsanto, de la classifiées, empresa Monsanto, pensant que para personne n'irait enterrar voir dans le détail. todos los Et on datos est allé que habían sido finalement une obtenidos autre de manera organisation, on a científica. tout informatisé. Et Pero on était voir, c'est là qu'on a bueno, pues découvert toutes les gracias a la justifications, combien de fois. informática Alors, c'est pas tant que, se ha descubierto que me han citado 55.000 veces. Eso no es muy importante que a mí me hayan citado. Lo que sí es importante par des mots d'oiseaux, es mais c'est parce que, que es por en qué me ha fait, citado. en ayant Me ha accès à citado leurs données, porque on se como rend yo compte tenía acceso de leur ya stratégie. a sus Ils datos, ne nos laissent dimos pas cuenta de su une place au estrategia. hasard dans les No politiques, dejan nada al dans les azar hommes politiques, dans les a actions au las niveau personas juridique, políticas, a los hombres y a las mujeres dans políticas, les y en la commissions parte internationales jurídica, en la qui parte vont jusqu'à payer ou legislativa, fonder en los des comités scientifiques internacionales, reliés. Il y en a un qui est pagan célèbre, a qui est quien le fameux sea, Henry Miller, c'est pas qui est pagan a científicos y científicas. qui a Hay été uno, de filmé hecho, un dans Envoyé científico muy spécial, conocido, que qui aparece en diferentes justement fait du películas. ghostwriting. C'est-à-dire Es una qu'en fait, persona c'est que hace de Monsanto qui les fait ghostwriting. ¿Qué significa? Bueno, pues que ces esta articles persona et científica il les fait recibe publier los par des artículos ya journaux. escritos por parte de Monsanto Alors, y él ça los permet publica con que su la nombre firme u ne se otros dise pas nombres en de son nom, personas parce qu'elle dirait, après científicas. tout, moi j'ai bien fait mon travail et j'ai un bon Y esto produit, je le pense. Et voilà. permite a la empresa decir, nosotros como empresa hemos hecho nuestro trabajo, hemos Ça sacado semblerait un naturel. buen Non, ils font producto al ça. mercado. Ils Pueden demandent comprobarlo si quieren. à des Nosotras y scientifiques, à nosotros des hemos hecho juristes de nuestro le faire. trabajo. Donc, ils font jamais, eux, une apparition publique Entonces, de leurs écrits, esto mais les c'est permite écrit a la sous le empresa nom no d'autres manifestarse personnes. Donc, sous le públicamente nom con sus d'Henry propios Miller, on a escritos. trouvé puis rétracté dans le magazine Forbes des articles, y compris contre moi. Hay Magazine en Forbes, c'est une revue pour Forbes, milliardaires américains, parce qu'ils influencent no sé si lo ainsi conocen, les es gens qui sont una revista gouvernants para et millonarios y millonarias rendent americanos entreprises de Estados milliardaires de Unidos fonds de porque pension. quieren tener una influencia en Parce las que ça grandes passe empresas, évidemment par les en fonds de pension. los Donc, ils grandes vont gérer fondos de dans les commissions pensiones des fonds de pension, de etc., los pour les Estados intérêts. Unidos Ils vont y en los frauder fondos dans ces públicos. endroits-là pour Entonces falsifier. intentan influenciar ahí. Han Et aparecido les artículos forces en sont los que jouées. Alors, mienten qu'est-ce qui se sobre passe lo que yo derrière? digo, después se Les retraen, se humains, depuis retractan, les se années tienen que 50, retractar y ils ont des después vuelven a maladies mentir, hormonales, etcétera. pour Bueno, voir, ¿qué sucede des con las maladies personas, con los seres nerveuses. humanos? On Vemos meurt que desde los aujourd'hui años pratiquement dans chaque 1950 famille hay d'une maladie enfermedades hormonale ou nerveuse, endocrinas, de hormonales, enfermedades de nerviosas que están diminution aumentando. du sperme, de la Hay una fertilité, disminución de la tasa de fertilidad, es decir, de d'anomalies, el esperma, de calidad. d'augmentation des cancers et des Se maladies producen immunitaires. anomalías en el esperma. Tout Hay cela, un elle l'a aumento de dit, los a été cánceres y de liable las dans son introduction. enfermedades Et il n'y a inmunes, pas, comme vous inmunitarias. voyez, d'échelle parce que ça serait trop compliqué pour toutes les No maladies, hay escala mais aquí, c'est tendance là où sería il devrait être au difícil milieu. hacerlo Et para todas quand on las, prend la para maladie, par exemple, une unificar petite todas las pensée pour enfermedades, ils vont vous dire, bah, pour le cancer, c'est pero le tabac. las líneas Et son c'est vrai avec estas. la consommation de ¿Qué van a tabac. hacer? Mais Bueno, ils vous pues el disent pas que cáncer, ces dicen, es el fameux, tabaco. ¿Y va con comme el Henri consumo del Miller a tabaco? été à la Pero no te tête dicen d'une commission qui a que autorisé plus de 150 esta cancérogènes dans persona le de la que tabac. hablamos antes estaba Et que a le cabeza tabac de una naturel comisión est que, bien moins cancérogène et bien digamos, moins que toxique autorizaba que le tabac qu'on docenas garde dans de ses cigarettes sustancias dangereuses, cancerígenas en el tabaco, qui que lui el est tabaco cancérogène parce natural qu'il y a des es détergents mucho menos qui ont été cancerígeno rajoutés. que Alors,
que el La même chose tabaco dans les que pesticides, fumamos, c'est-à-dire comprado, qu'avant, comercial, oui, tiene sont detergentes à y base de otros pétrole, productos que parce que sí son sinon, ça cancerígenos, conserve. Alors que como là, en on a tué la vie, en los qui sont toxiques pesticidas pour la vie, son mais qui vont productos, conserver. detergentes, conservantes, Et, etcétera, que matan la vida y por lo tanto son ces cancerígenos, produits que sont están très hechos a base répandus de comme dans les petróleo. marchés Son internationaux, même sustancias dans les presses muy écrites. Il y a peligrosas, ces pero des muy détergents, presentes en los dans le diferentes pétrole, il y a aussi des métaux plásticos. lourds, parce que dans le pétrole, il y a des También hay métaux lourds. metales Alors, pesados porque en el petróleo pour existen, donner un exemple, en la donc, composición del petróleo un existen serpent de metales mer pesados DEA, ce también. sont des adjuvants, Y des bueno, products, pues pas hay una des pesticides especie du monde, c'est-à-dire des produits de non déclarés, serpiente de mar, es dangereux decir, En ojos del 2002 Guadiana, como déjà, decimos en España, Thomas Farmer, alors chef de apariciones y projet desapariciones de los de Monsanto, POEAs y de los qui diferentes commercialisait ce ingredientes Roundup, que están presentes en las fórmulas je vous de rappelle, le Roundup y produit de otros a été pesticidas. El incriminé dans les Roundup procès, es un dans les producto procès aux États-Unis contre plusieurs incriminado en personnes. los diferentes procesos Norbert judiciales Bayer, qui a racheté Monsanto, a dû payer 10 en milliards. Estados Unidos. Apparemment, c'est rien pour eux, parce qu'ils ont eu des Esto subventions grandes, lo etc. conocen ustedes. Et William Hayden, son technicien, enfin son chef, on Y dit, de laboratoire de William toxicologie, échange. Hayden, estaban Donna Et il dit, Farmer y William le point Hayden, intéressant est que que le decían, glyphosate seul lo importante es que n'a pas el les effets d'un glifosato por sí produit solo no tiene formulé, los c'est-à-dire du efectos del Roundup. producto formulado. Et cela pointe le rôle des coformulants, c'est-à-dire des Eso produits señala al papel ou des desempeñado por surfactants, on los leur donne des coformulantes, es formules. decir, los coingredientes o de los Alors, surfactantes. c'est Donna Farmer Es, pardon, qui dit ça, et réponse de Hayden, eso lo on est dijo plutôt Donna bien Farmer. avec ¿Y le qué dice glyphosate William dans les tests Haydens? de Dice, bueno, glyphosate no, en que el glifosato général avec les sale produits bastante formulés, bien. c'est-à-dire ils savaient que c'était cancérogène déjà en Y 2002. pero los productos formulados, es Le decir, los glyphosate est OK, ingredientes, mais les los produits formulés, surfactantes, c'est des etcétera, produits tels sí qu'ils sont causan vendus et daños. utilisés par les agriculteurs. Il n'y a pas Es d'autres decir, pesticides que los les productos formulés. tal cual se Eh bien, compran y se utilizan por à parte de las cause des personas pesticides, agricultoras. et quand on va plus Esos loin, on va savoir productos, lesquels ils esos sont, c'est qu'il y a pesticidas des causan effets. daños. Alors, on Y a ça dans les Monsanto si Papers, par exemple, investigamos, un lo autre que se cas, ve más adelante es en que causan plus problemas des en el séances, il y a ADN, une por ejemplo. citation qui explique comment ils m'ont diffamé, comment ils ont lutté contre moi. Alors, Y on bueno, pourrait pues penser que se ve c'est claramente, mécanique ou si uno investiga, électrique, c'est-à-dire qu'ils que diffament et tous les si se scientifiques investiga, qui se puede trouvent ver cómo me han des difamado. problèmes Y no se soy un caso reproduisent dans le único. monde. Hay Eux muchas personas trouvent, les autres ont científicas, utilisé, les uns mujeres, les autres, ce sont hombres, 8 que encuentran multinationales très problemas reconnues. Je y crois franchement Monsanto u qu'une otras multinacionales los des persiguen o las solutions persiguen. aujourd'hui des États, ça Creo serait tout firmemente simplement que d'interdire la les solución compagnies au-delà sería d'une para los certaine estados taille, prohibir c'est-à-dire au-delà las de la taille d'une empresas que vayan más tonne, allá de et un d'interdire les cierto Roundup. volumen, Mais es decir, ça, on que n'aura plus la superen puissance politique pour le faire. en fuerza Mais a si los on le propios faisait, estados. ben, ça permettrait un No hay meilleur fuerza contrôle. política para Mais hacerlo, pero si lo il n'y a pas que hiciésemos, ça creo que habría comme un control solution, mucho mejor en el mais sistema. d'exiger Pero no la es la única transparence. solución, Parce que hay pour muchas l'instant, otras. Podemos exigirles moi, par transparencia, exemple, je ne l'ai porque appris qu'en todo esto 2016, quand j'ai yo lo he demandé les sabido Monsanto solo en el año Papers, 2016, c'est-à-dire cuando pedí los avec des avocats Monsanto Papers, américains, los famosos Monsanto Papers. des données Hay secrètes de la abogados y société Monsanto. abogadas estadounidenses que tenían esos Et je documentos ne les ai secretos de appris la qu'en empresa 2016 Monsanto. parce que toutes les Y données yo, étaient esos papeles no confidentielles. llegaron a mí Et hasta el año encore aujourd'hui, 2016 quand porque un todos nouveau esos datos produit eran est confidenciales. Y de commercialisé, hecho, hoy, ces cuando données sont comercializan un confidentielles. nuevo Alors, producto, pourquoi? Eh bien, todos je los vous ai datos del nuevo tout à producto l'heure son parlé de la Seconde Guerre confidenciales. mondiale. ¿Por qué? Cela vient de Bueno, cette pues yo les hablé époque-là. de la Vous Segunda Guerra savez, on a Mundial. fait les Esto grands viene de por consortiums, on ne entonces. fera plus jamais Saben ces que por guerres, on entonces a se mis en crearon place les droits de l'homme, l'UNESCO, etc. los grandes Ah ben très bien. consorcios Et firmement, les États étaient mundiales. rassurés. Il Se y dijo avait que esto dans nunca les iba firmements, a suceder de nuevo, etcétera. on va Los vous estados faire estaban des tests, arrollados mais vous n'avez pas económicamente y las l'argent pour grandes faire empresas les dijeron, produits à bueno, commercialiser. pues Parce vamos, que c'est notre job, après tout. vamos a hacer lo que los Et puis les estados États no disaient, han ben, c'est podido pas à hacer. nous à Es nuestro contrôler les trabajo, podemos produits que hacer vous faites. nosotros el On veut testado, el faire le control. contrôle Los des États. estados dijeron, Oui, no, oui, no, d'accord, mais los ils ont dit d'accord, mais estados
dijeron, no, vamos a controlar nosotros o nosotras. Y las empresas dijeron, no, tiene que ser confidencial si lo hacen, porque si no, si esto no es confidencial, puede haber cualquier pequeña empresa que puede quedarse con nuestros resultados. Pero eso no es cierto, no es cierto, porque están protegidos de mil maneras. Pero eso es lo que les ha permitido mantener los estudios que les acusan por el PCB, por los diferentes pesticidas, no solo el Roundup, sino todos los pesticidas que hay en el planeta. Y eso no es normal, no es admisible. Así que, bueno, la realidad es esa, es una auténtica lástima, es una lástima, pero es así. Los test toxicológicos, si fueran públicos, los estudiantes y los investigadores podrían utilizarlos para avanzar. Hoy se inventan test toxicológicos para los estudiantes que estudian estadística, por ejemplo, para que se entrenen, para que se formen. Pues en vez de inventar nada, podrían simplemente coger un producto X por Internet. Sin embargo, no se puede. Todos estos productos están protegidos por mil y un medidas. El Roundup fue autorizado en el año 73 en los Estados Unidos y las comisiones, las diferentes comisiones o comités no entran en la temática y dicen que no tienen dinero para hacer test, para hacer pruebas. Porque cuestan millones de euros por cada producto. Entonces, las comisiones, bueno, pues se fían de lo que hayan determinado otras comisiones anteriormente y no entran en el tema. Esto no es aceptable. Y las empresas decían que tenía que cofinanciarse y así ha sido. Y que tenía que ser confidencial y también así ha sido. Entonces, bueno, yo les diré, desde el año 2005 he publicado una serie de artículos científicos que demuestran la toxicidad de estos productos. Ven ustedes la lista. Y en los Monsanto Papers se mostraba cómo querían dañar mi imagen. Querían compensar, también hablaban de compensar la pérdida. Las revistas científicas no son muy rentables, entonces querían compensar las pérdidas económicas de las revistas científicas para tener acceso a su base de datos y para poder colocar sus propios revisores o revisoras que son científicos o científicas que van a entrar de manera inocente, pero son personas que han formado parte de las comisiones suyas internas científicas. Entonces, esto no es admisible. También he estudiado detalladamente los mecanismos de acción de estos productos y poco a poco los he entendido. Por ejemplo, este es el primer artículo que publiqué en el año 2005, donde probamos las reacciones de Monsanto en los Monsanto Papers y todo lo que hicieron. ¿Qué revista me publicó? Una revista excelente. Bueno, pues esta revista me dijo que no publicase ya allí porque les causó demasiados problemas. Así fue, porque les causó problemas políticos y financieros el publicarme a mí. ¿Por qué? Porque los lobbies les presionaron enormemente. La empresa deshizo mi artículo para retrasar al máximo mi publicación, pero sin embargo se publicó, pero con una dificultad cuando se publica con un producto sobre un producto comercial es difícil.
Y yo lo que hice es analizar su estrategia a lo largo de los años. Su estrategia lo que quiere es mantener la confusión pública ministerial de los estados, de las personas, etcétera, entre el glifosato y el Roundup. Es decir, que de hecho el Roundup o los herbicidas con base de glifosato les llaman glifosato. Les voy a dar un ejemplo. Hay más de 800 tipos de formulaciones diferentes, es decir, 800 tipos de Roundup diferente en los diferentes países. Hay algunos en América del Sur que incluso se llaman glifosato, pero no es cierto. Hay mucha gente en América del Sur que caen enfermos porque rocían los campos de soja transgénica con glifosato. De hecho, la soja transgénica es el producto más importante de composición de piensos para ganado estabulado que meten en las cárceles, que llaman establos. Entonces, la empresa hace creer a la gente, a los agricultores y al público en general que el Roundup es glifosato. De hecho, patentaron el glifosato como un detergente. Es decir, que lo que crean es la confusión, intentan crear un máximo de confusión. De hecho, hoy día las revistas hablan de glifosato como de un herbicida. El glifosato, el herbicida, etcétera, etcétera. Lo dice también Macron y lo dice todo el mundo. Y como les decía, el glifosato no es ni el 40% ni el 40% de lo que hay en la botella. También, o en la garrafa, también hay arsénico, también hay petróleo, etcétera, etcétera, pero nada de eso está declarado. Se dice que hay que respetar el secreto industrial en los tests. Hay una lista de cosas que hacer. Elles vont militer aussi pour garder une part du secret sur la composition du produit, parce que soi-disant, elles ne veulent pas, comme pour le Coca-Cola, soi-disant, elles ne veulent pas qu'une autre firme refasse à peu près la même chose. Et grâce à ces doubles ou triples secrets, toujours, on ne sait jamais comment c'est fait, comment ça marche. Y gracias a este doble o triple secreto no sabemos cómo funciona. Por lo tanto, no podemos conocer su toxicidad. Y hay muchísimas publicaciones científicas que muestran los efectos secundarios en las personas, en los seres humanos, en las diferentes especies animales, que son muy graves. Monsanto ha luchado mucho. De hecho, entran en todos los detalles. Yo he mostrado claramente la diferencia que existe entre el glifosato y los diferentes productos Roundup. Pero esto yo no lo sabía al principio. Yo tuve que esperar bastante tiempo para analizarlo. Yo al principio era muy cándido, muy inocente. ¿Ven ustedes la curva azul? Es el glifosato. Y vi que no era tóxico. No era tóxico hasta las, ¿ven ustedes? Digamos que era tóxico durante un tiempo, pero había otros productos que eran hasta 100.000 veces más tóxicos que el glifosato. Y lo confirmé en diferentes ocasiones con células de fetos humanos, de bebés humanos. Y dije, bueno, pues si el Roundup en general es más de 100.000 veces más tóxico y no es el glifosato lo que crea esa toxicidad, ¿qué es? ¿Qué es lo que crea esa toxicidad? Entonces, Monsanto declara el glifosato como ingrediente y principio activo en su Roundup. Y lo repetimos, estamos siguiendo su juego. Por lo tanto, descubrimos lo que existía dentro del Roundup aparte del glifosato.
Como dije, jusqu'à 100 000 fois selon le type de cellule, hay selon le modèle du componentes que son hasta 1000 veces más activos Et en la ce sont formulación que el des glifosato. résidus de pétrole et de métaux lourds comme l'arsenic, fortement interdits, fortement connus comme étant Y hay cancérogènes. metales, Mais il y a de l'eau aussi dans pesados, 40%. como el arsénico Il y a des détergents, y otros il y a des productos trucs. muy Pour tóxicos solubiliser tout ça, y pour muy mélanger la cancerígenos. phosphate, Y leur hay secret, muchos detergentes para solubilizarlo, para mezclarlos, uno de sus, les digamos, scientifiques, quand secretos ils demandent profesionales. Los quelle científicos, serait finalement la cuando preuve se que preguntan les cuál es maladies la viennent de la prueba pollution, de ils que parlent estas d'épidémiologie. enfermedades Mais proceden de l'épidémiologie n'est pas faite la avec les contaminación, techniques hablan actuelles. de C'est-à-dire, epidemiología, pero la évidemment, quand il epidemiología y a des no se hace cancers con las sustancias correctas, sur le terrain, evidentemente. avec les Cuando jardiniers hay de Wayne Johnson cánceres dont j'ai in parlé, situ, es il faut decir, voir son cancer el aux États-Unis, on jardinero de revient Wayne dessus. C'est pour Johnson, ça por que les ejemplo, avocats américains ont él gagné, c'était des utilizaba horribles. Roundup. En Por fait, eso los abogados Frank americanos ganaron el Wisner, le juicio. principal avocat américain de Y dijeron l'affaire que du Van cabinet Wisner, el abogado Bond, principal qui a gagné, del caso, commençait ses que conférences ganó, comme les comenzó miennes, c'est-à-dire il sus disait defensas como glyphosate yo n'est pas empiezo la toxique, mía. un peu comme on dit pour le Glifosato Nescafé. Et ça no faisait rire les es juges. Mais quoi d'autre el que le Roundup. glyphosate dans le Roundup? Y bueno, C'est pues, ça que ça voulait dire. ¿qué Et más hay donc, dentro la del Roundup démonstration que no sea efficace glifosato? du fait qu'il y avait vraiment des De hecho, cuando decía efficaces estas cosas lo decía de una manera graciosa y se reían las l'ensemble personas du produit jueces. n'était pas dit et pas Y connu. Et no que busquemos en la etiqueta, ça rendait porque possible los le cancer ingredientes no vienen a été fait dentro de petit la à petit. C'est etiqueta. pour ça que Monsanto et Bayer ont dû payer 10 milliards Y à 100 000 bueno, patients. Et que pues ce n'est pas fini parce qu'il y en a 25 000 qui n'ont pas voulu signer cet accord. Monsanto Donc, tuvo que pagar 10.000 millones de l'épidémiologie, dólares a una serie de pacientes y hay muchos otros que no firmaron. elle est Así pas que valable pour podría les haber sido raisons mucho más. actuelles. Entonces, Et l'épidémiologie est ¿cuáles son très los insuffisante límites parce de la que epidemiología? on La est epidemiología es muy suficiente en para fait estudiar todo esto. ¿Por qué? Pues exposé porque estamos à toute une expuestos communauté de polluants. Et là-dedans, a on essaye una d'en trouver auténtica un responsable. comunidad de Parce contaminantes y qu'on est sur queremos des buscar vieux un solo principes responsable. de Paracel, c'est la dose qui fait Porque poison, como en disant, Gramsci, como il y en a Paracelso, un qui est plus etcétera, toxique que les autres dans estamos l'élevage. buscando un Et tóxico. Y quand on probablemente fait un sí haya mélange un avec des tóxico produits que sea toxiques, más tóxico que otros, pero en cuando fait, hacemos non. una mezcla de Alors, le productos glyphosate est tóxicos, beaucoup la moins mezcla es toxique que les diferente. résidus de pétrole et que El l'arsenic. glifosato Mais il es est mucho menos mélangé tóxico avec que los residuos de ce petróleo y que qui el permet arsénico. d'avoir une toxicité 1000 fois plus forte. Mais elle n'est pas connue Mezclado parce que pour es 1000 veces más commercialiser activo, son produit, pero Monsanto no se va conoce tester porque le Monsanto, glyphosate para seul comercializar sus purifié. productos, C'est la va preuve. a Et elle va donner ses testar el preuves glifosato aux solo y scientifiques, purificado. aux Eso es commissions, fraude. aux États, Va a dar los à nos resultados nations. de sus Et tests évidemment, a il va los y avoir des estados, débats. Oui, mais vous nación, avez vu, a los qui a países, testé etcétera, sur la etcétera. population ou sur les insectes ou sur les gens ou sur les daphnies ou sur les poissons. Y Et habla de todo lo que Monsanto dit son non, los reglementé. efectos sobre las On fait pas aves, ça, sobre c'est los autre peces, chose. etcétera, etcétera. Y Monsanto dice, no, miren Ça, ustedes, qui disent esto ça, mais es el test que yo longtemps, tengo. c'est eux-mêmes qui l'ont Y dit. dicen, Esto Alors no après, es, on va será otra parler de cosa. pourquoi Pero ils claro, ont lo que no fait quelque dicen chose. es que es la otra cosa que Eh no han bien, puesto y que forma parte de su Roundup. je vais vous révéler les choses petit à petit. Mais ¿Y por qué lo hacen? en Bueno, fait, pues ce les voy a sont contar las des cosas poquito a déchets poco. du pétrole et de la distillation du Pues pétrole. Et ces firmes porque utilizan sont residuos de en train petróleo de la d'arranger destilación del avec les grandes petróleo. firmes de pétrole qui dirigent le monde. Son Si vous écoutez la empresas que dernière trabajan conférence de directamente con las TEDx, grandes empresas de Al Gore, petroleras que dirigen el mundo. Si vous le escuchan trouvez sur la Internet, última il conferencia de explique que TEDx ce de sont Al les Gore, pays pétroliers qui ont plus de représentants dans les van conférences a internationales que les États-nations. escuchar Et ces que perceptions de los fraude, lobbies de del petróleo tienen mélange más de forces representantes politiques, en las conferencias internacionales que los juridiques estados-nación. et scientifiques sont contraires à la paix dans la biosphère que nous pourrions avoir. Parce que la bonne nouvelle, Entonces, lo que c'est qu'on buscamos es pourrait la avoir paz en la biosfera. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es certainement que pas podríamos avec une tener una agriculture vida intensive qui en la nous abîme et Tierra dévaste le monde.
Obviamente no como una agricultura intensiva que está devastando el planeta y que es, digamos, responsable del 30% de las emisiones. La agricultura es responsable del 30% de los efectos climáticos porque se utiliza muchísimo petróleo para los campos de cereales, de soja, que luego se exportan y se importan mediante los sistemas de comercio mundial. Entonces, toda la economía está basada en el petróleo, la energía, los vehículos, etcétera, y la alimentación también. La agricultura se basa en el petróleo, los campos de cereales, los grandes campos de soja utilizan petróleo, pero también los tractores, también los aviones, también los barcos que transportan luego esos cereales, esa soja. Por lo tanto, por lo tanto, estamos, digamos, muy lejos de conseguir lo que deberíamos conseguir, porque aunque tenemos todos los datos, estamos en un sistema económico y jurídico, por no decir científico, que sirve a una minoría de multinacionales que dirigen los destinos del mundo y que dirigen los destinos de los Estados-nación, porque dirigen las políticas. Por lo tanto, va a ser muy difícil, pero tendremos medios tendríamos medios de plantarnos y de engañar al sistema y para el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes papeles, papers, de los Panama Papers, los Monsanto Papers. El caso de Monsanto probablemente sea el más enorme reciente, pero hay muchos otros que nos muestran cómo actúan las multinacionales y cómo causan fraude. Por eso Monsanto ha tenido que pagar 10.000 millones, porque el fraude ha sido enorme, pero siguen sin admitirla. Por lo tanto, nos podemos preguntar cuáles serían las pruebas de que existen patologías ambientales. Y ahí, bueno, pues podríamos preguntarnos qué efectos tienen el petróleo, estos derivados, en los organismos, en laboratorio, sobre seres humanos, sobre otros organismos. El caso de Wayne Johnson y los centenares de otros pacientes que ganaron el caso, el juicio en Estados Unidos. Yo he analizado este producto. La mejor manera de hacerlo es mediante espectrometría de masas, que se llama. Es un método científico donde podemos ver todas las moléculas presentes en el producto, todas las sustancias químicas. Ven ustedes, hay una campana de Gauss. Cada línea vertical representa una molécula y ven ustedes que hay una gran mezcla. Hemos identificado esa gran mezcla y ahí vemos que hay residuos de petróleo. No es buen petróleo, digamos, no son productos, digamos, bien afinados y precisos. Es prácticamente un poco de todo lo que meten. Cuando se destila el petróleo para los combustibles de automoción, por ejemplo, en las grandes tuberías que verán de destilación en una refinería, hay productos intermedios y productos residuales. En las refinerías aplican la regla comercial de que todo se usa. Por lo tanto, ofrecen mezclas de diferentes productos que son desechos petrolíferos que son, digamos, que sirven pues para pesticidas, pero que sirven también para limpiar las calles. Incluso han servido para productos cosméticos para las mujeres durante muchos años. Durante toda la posguerra, estos productos como los PCBs han sido autorizados. Un día,
por parte de una comisión. Entonces, ahí les diré que ha habido juicios para los PCBs también y que los fraudes se han comprobado ya. Se ha visto que se cambiaron incluso las ratas de laboratorios. Las ratas de laboratorios, porque hay muchas empresas que hacen esos testados, que están bajo su control. Hay servicios de toxicología. Hay, de hecho, hay personas que han trabajado en los servicios de toxicología de Monsanto que han acabado en la cárcel. La persona que hacía las pruebas de los PCBs está en la cárcel porque confesó que se había inventado todo. Sí, la comisión, esa comisioncita en los Estados Unidos que tiene que aprobarlo, como digo, en los Estados Unidos o donde sea, bueno, pues ya está aprobado. Ya no necesitan hacer nada más, ni hacer más test, ni hacer más pruebas, a pesar de que hay empresas que fabriquen productos cancerígenos. De hecho, hay trabajadores y trabajadoras que padecen cáncer por haber trabajado para Monsanto u otras empresas. Pero claro, los médicos que trabajan en medio laboral tienen que respetar el secreto laboral y no pueden revelar lo que ven. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes? Mobil es una de las grandes empresas petroleras. De hecho, creó incluso armas. La asociación entre Bayer y Monsanto se creó después. Las empresas dijeron, estas empresas dijeron que iban a testar, pero no lo hicieron en realidad. Des formulants. Alors, Monsanto va les appeler aujourd'hui des adjuvants, des coformulants, des diluants, des dispersants, même dans toutes les langues, des émulsifiants, des humectants, des mouillants. Elle va changer de nom sans cesse pour pas dire ce qu'elle utilise. Et elle dit juste ça dilue le produit. Van a cambiar de nombre continuamente para no decir las cosas y no llamar las cosas por su nombre. Si se pone un 1% en el producto, la difusión del glifosato es más simple. Hemos medido a nivel radioactivo y el glifosato penetra muy bien en las células, tenga o no tenga aditivos. No hace falta que recuerden y memoricen todos los nombres técnicos de estos productos. Bueno, pues nos damos cuenta de que esos componentes, y se lo hemos comentado a las agencias americanas y europeas, nunca se testan, nunca se ponen a examen. La marca pone un poquito de estos componentes junto con el pesticida y eso es lo que va a ser más dañino. Sin embargo, se hacen tests de glifosato purificado y se dice, ¿lo ven? No hay ningún problema. Así es que se permite que el producto sea comercializado y no se impone su reciclaje, no se impone su vigilancia. Las políticas dicen, bueno, el producto es seguro. Es lo que hacen las políticas hoy en día, los políticos en el poder, es decir, repiten lo que dice la marca.
todos los estudiantes de toxicología podrían tener acceso a estos tests, pero se lo prohíben con la excusa del secreto profesional. Otra cosa que encontramos en los papeles de Monsanto, el número que ven aquí no es un número químico, sino el número de los papeles de Monsanto. Bueno, en estos papeles pudimos leer que hay un derivado del petróleo, cuyo nombre ven aquí, que se sabe que desde 1999 que es tóxico para los niños. Lo sabían los toxicólogos de Monsanto ya en aquel momento. Sin embargo, estaban sometidos al secreto profesional, pero se reveló a raíz de la filtración, de la desclasificación de los papeles de Monsanto. Lo que les estoy contando aquí es cierto también para otros pesticidas. Hablamos, por ejemplo, de los neocotinoides, que son muy perjudiciales para las abejas. Hablamos de otros pesticidas como los fungicidas. El producto formulado no es un medicamento, es un producto que va a ser mucho más tóxico que su principio activo. Y eso permite, por supuesto, disolverlo, pero sobre todo que su toxicidad se incremente. El producto con líneas negras es el producto purificado, como lo ven en la gráfica, no tiene casi toxicidad. Y la línea en rojo identifica al producto tal y como se vende, que nunca se somete a exámenes. Nunca se exigen este tipo de exámenes. La buena noticia es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un abogado que le ha solicitado al tribunal, que hay que hacer un test de todo el producto, del producto que se va a utilizar en los campos, porque la gente cree que el Roundup es glifosato, pero no es solo glifosato. Estoy diciéndoles con otras palabras que las agencias sanitarias no sirven de nada porque están demasiado sometidas a los lobbies. No exigen que el producto sea probado en su totalidad. Y es por eso que 80 asociaciones nacionales e internacionales apoyan la solicitud de secretos tóxicos de realizar estos tests. Para muchos pesticidas es demasiado tarde, pero al menos habría que obligar a las marcas que sacan nuevos pesticidas. A día de hoy, está escrito en la ley interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En octubre de 2019 lo obtuvo un abogado que esto se inscribiera en la ley, pero no se aplica. ¿Y por qué no? Porque Monsanto dice, tengo más de 450 productos comercializándose. No puedo hacer tests sobre todos estos productos. Es demasiado caro. Voy a probar solamente el glifosato. Bueno, se les podría decir, no tienen por qué probar los 450, prueben uno. Y si superan el test, pues ya veremos si les obligamos a testear otro. Pero no, nadie exige esto, no existe el coraje político. Nicolas Hulot, uno de los ministros a los que aconsejé, tuvo esa valentía. Era ministro de Estado al lado del primer ministro francés, pero algunos días más tarde le retiraron de su puesto y fue desaparecido de la vida política.
Alors, Fue vous voyez, imposible. on voit toujours la même différence entre, par exemple, le Confidor, un néonicotinoïde, Confidor es un imidacloprid, de son neonicotinoide. nom scientifique, la molécule. Ben, la molécule toute seule, c'est en noir. La molécula sola, Effectivement, elle n'est el pas si toxique pour les cellules humaines imidacloprid, et pour les abeilles. aparece en negro. Et le produit, il est El énormément plus toxique producto en rouge. en rojo es Vous enormemente voyez, tóxico, près de 1000 fois. casi Et, 1000 veces más que el principio activo. et pour autant, ce n'est pas le produit testé en rouge. Y sin embargo, este Donc, on a producto découvert leur façon de no faire. se ha Et probado. c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence les He titulado esta forces politiques, conferencia Las fuerzas scientifiques, políticas, juridiques científicas y contraires. jurídicas Parce contrarias, qu'ils payent des avocats, porque ils- pagan parce a que, abogados, ils font du blocage au niveau politique, au realizan un niveau bloqueo scientifique dans a ces nivel commissions político, de quelques gens científico, en sus véreux, ou pas, comisiones, où il y a quelques gens honnêtes, mais qui ne savent pas tout. o quizá, Et bueno, entre estas dans comisiones hay gente honesta, les pero que forces no politiques, conoce toda la juridiques verdad. O et autres contraires, les lobbies sont très présents et en fait, ils font en l'économie todo du caso, bruit. los lobbies Quand on están passe une loi increíblemente qui semble être presentes. pour l'intérêt Cuando général, se aprueba una ley en favor del derrière, interés c'est leur general, application detrás de qui su n'ont pas d'effet. aplicación, vemos Alors, que no il hay faut s'en occuper. realmente efectos. Por lo tanto, hay que preocuparse mucho por J'ai este été asunto. victime de cela pour une étude à Yo long terme mismo sur le fui Roundup qui démontrait víctima de les esto effets. por un estudio realizado sobre el Et Roundup a largo plazo. Este estudio comme demostraba après coup, los efectos de este le pesticida. rédacteur en chef a eu un contrat qu'on a révélé dans les El Monsanto Papers redactor avec jefe Monsanto, alors qu'il jurait par ses de grands yeux aquella à l'excellence. revista tuvo un contrato con Monsanto Eh bien, que il se a reveló rétracté a une raíz de los étude papeles de Monsanto. auparavant, Bien, et este puis on l'a redactor republié jefe ailleurs hizo quand que même. se Donc retirase on mi arrive estudio. à Es dire ce verdad que qu'on veut conseguí au niveau publicarlo scientifique, en mais otro c'était une lugar. telle Así es confusion pour le que public es verdad que a nivel científico qu'en uno puede fait, llegar a c'est transmitir lo que difficilement quiere, pero compréhensible. causa una tal confusión a nivel Voilà del les público tumeurs qu'on obtient que es algo avec le Roundup negativo. El ou público lo avec comprende con mucha les OGM, dificultad. qui sont Aquí finalement des vemos étiquettes unas de Roundup. fotos que On les a muestran modifiées pour ça. Ce sont experimentos des con plantes ratas modifiées au que niveau han génétique pour contenir du Roundup. consumido Et Roundup on ne le o sait pas assez, mais solamente 99% d'entre elles glifosato. contiennent du Roundup ou un autre pesticide, par exemple pour le maïs BT, peu importe. En La fait, ce sont mayoría de des las éponges à plantas pesticides et on ne le sait pas assez. Et même contienen maintenant, les Roundup. Las multi plantas son OGM, esponjas de los pesticidas. c'est ça leur caractéristique essentielle. Ils veulent faire passer les pesticides par ce biais frauduleux, un Estas peu empresas cancérigène, en quieren disant que la moitié des hacer pasar los Voilà, alors pesticidas on por a esta vía découvert justement, fraudulenta, diciendo que son vous savez qu'on s'est totalmente battu inocuos. longtemps pour savoir quels étaient les produits qu'on Mucho appelle tiempo luchamos para saber perturbateurs endocriniens ou qué eran perturbateurs hormonaux. exactamente esos Si productos bien que que llamamos l'agence disruptores américaine endocrinos a u fait une liste de hormonales. 177 La perturbateurs agencia hormonaux qui americana minime hizo par una rapport à lista ce de qu'on sait. 167 Mais bon, disruptores elle a commencé hormonales, par lo une cual liste es de muy poco con 177 respecto perturbateurs hormonaux. a todos los que Alors, hay, j'ai pero bueno, es regardé una lista dans para une empezar. publication, Miré en una dans des publicación, publications, en dos publicaciones de dans les hecho, 177 x 5 publications, leurs propriétés. Et je découvre cuáles qu'ils eran sont sus tous propiedades y des descubrí que perturbateurs nerveux aussi. todos estos Et qu'on n'en disruptores sait pas eran tout. disruptores Mais qu'ils sont nerviosos capables también. de donner un Esto no se tenía Alzheimer en ou de cuenta, donner pero son disruptores une capaces de maladie de provocar Parkinson, Alzheimer, de faire en fait Parkinson, que votre grand-mère perd la boule ou votre grand-père. es decir, disruptores que pueden provocar que Ce qui su existait abuela beaucoup o moins su avant. abuelo pierda la Donc, cabeza. ou ça donne le Esto cancer, existía ou ça mucho donne une menos maladie antes, nerveuse, o tous sea ces que estos produits. disruptores Et on a provocan compris pourquoi. cáncer On o les appelle des enfermedades spams neurodegenerativas. Llamamos a aujourd'hui, estos c'est-à-dire, vous savez disruptores ce que c'est les spam spams hoy dans en un día. ordinateur, ça Ya saben empêche lo les que son bonnes los spams communications, ça alourdit le système. en los Eh ordenadores, bien là, ¿no? c'est pareil, c'est comme un peu du Impide sable una dans la buena communication comunicación. cellulaire, dans la Bueno, pues esto es communication como soit électrique arena sur en le las système nerveux, soit comunicaciones chimique sur le système celulares. hormonal. Et ça va interférer avec tout ça. Hay Et donc, ça va interferencias faire qu'on va être malade. Alors, c'est pas que immédiat. provocan estas C'est pas le lendemain enfermedades. que vous avez le cancer, que vous en avez pris. Mais c'est sur 10 ans. Si c'est dans l'alimentation, Es verdad que el cáncer no dans se desarrolla de un día l'alimentation para otro, pero quotidienne, sí si c'est en par unos exemple dans un mauvais años. hamburger
Si, por ejemplo, comemos malas hamburguesas, hecho además con pan que tiene harina de trigo que ha sido pulverizado con Roundup, y el pollo contiene también productos nocivos para la salud. Esto va a tener impacto sobre nuestra salud, sobre nuestro sistema nervioso. Pero cuando vamos a ver hoy a un médico, es incapaz de decirnos por qué tenemos un cáncer de pecho o por qué tenemos una enfermedad neurodegenerativa. Todos los médicos son incapaces, y esto es de decirlo. Y esto es porque, por un lado, utilizamos la epidemiología, y por otro, tenemos todos estos productos que se han utilizado por millones de toneladas en todo el mundo, y no hay transparencia en sus tests de comercialización. De haber hecho estos tests, se habría impuesto su reciclaje, se habrían desvelado sus riesgos mucho antes, y ahora es demasiado tarde. El arsénico en esta gráfica lo vemos en rojo. El arsénico contenido en los pesticidas del mundo. Como ven, la proporción es inmensa y es un producto conocido por su toxicidad y por ser cancerígeno. Sin embargo, no se dice. Se puede decir que no han querido ponerlo todo en la etiqueta, o que no han querido declararlo todo. Lo que descubrí fue publicado en 2022 en una revista científica, y descubrí que había petróleo en todos los pesticidas. Hicimos un estudio sobre 30 años de pesticidas y descubrimos que había residuos de petróleo en su interior. No sé si pueden ver mi ratón, pero todos estos colores que estoy señalando son diferentes residuos de petróleo cancerígenos de diferentes naturalezas. En negro, la parte no declarada del iceberg de los pesticidas. Esto es un problema, tanto para el público como para los científicos. El glifosato no es más que la punta del iceberg, pero hay una enorme cantidad de productos no declarados que están en su base. Sabemos que estos productos son muy variables. El agua comercializada tiene una composición diferente. No se puede imaginar una composición estándar de un pesticida porque cada uno tiene una composición muy variable. Y esta gráfica corresponde a mi última publicación de 2022, finales del año pasado. Como vemos, ni el queroseno ni el diésel son lo más habitual, pero sí algo que está en el medio, un tipo de combustible que no puede servir para los camiones ni para los aviones, tampoco sirve para los coches ni para el asfalto. Así es que es un producto que se mete en los detergentes y en los pesticidas. Así es que
vemos un beneficio en esta columna de fraccionamiento. En cuanto a los OGM, tenemos el mismo problema. Se ha modificado genéticamente las plantas, esto da miedo, pero es así, para poder contener petróleo, para poder contener pesticidas. La gente no lo sabe. Se dice, pero se dice de manera tan confusa que realmente la gente ignora que los OGM sirven para utilizar muchos más pesticidas y por lo tanto mucho más petróleo. Por lo tanto, estos OGM están llenos de pesticidas desde su creación. Estuve en la comisión de evaluación de los OGM. Hubo gente que estaba en contra de mi postura, pero yo luché porque hubiese menos OGM en Europa. Denuncié esos conflictos de interés. Denuncié los riesgos para la salud de este tipo de organismos. Y mi estudio sobre las ratas ha sido confirmado numerosas veces. El mecanismo de acción provoca un estrés oxidativo sobre los genes o sobre las células. Y esto es extremadamente tóxico. Con el auténtico Roundup, el que utilizan los agricultores, los tumores aumentan, como vemos en esta línea roja, aumentan con el tiempo. En una rata aumentan desde el final del primer año. Y aquí vemos la esperanza de vida de una rata de 2 años. Los lobbies me atacaron diciendo, está usted haciendo sufrir a las ratas, además no es la especie de rata que corresponde. Me decían, me acusaban de todo, pero aunque no tenían base, sus acusaciones sirvieron para crear confusión y que las personas no supieran de qué iba realmente este estudio. De hecho, este fue el estudio que se retiró y que luego fue republicado en otra revista. Aquí ven a los 2 abogados americanos que en 2018 y 2019 obtuvieron los papeles de Monsanto. Los obtuvieron para la gente, para mí. Aquí tienen a Brent Wisner a la derecha, que dijo, bueno, ¿y qué más aparte del glifosato dentro del Roundup? Y a la izquierda tienen al jefe del bufete, Michael Baum. Debo decir que no me hice millonario a raíz de este caso, para nada. Al contrario, tengo que recaudar dinero para pagar a mis abogados ahora en el juicio que se aproxima en Francia. Soy investigador francés y es por ello que el juicio se tiene que celebrar aquí. Esta es una foto de nuestra reunión aquí con Michael Baum en 2019. Este es Guillaume Tumerel, que ganó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al decir que tenían que evaluar los pesticidas a largo plazo. Cuando decimos pesticida, no queremos decir el glifosato, sino el producto completo, combinado, que se vende a los agricultores. Y eso no se suele hacer, y eso es lo que reclama la Asociación Secretos Tóxicos. Exigimos la transparencia, al menos en los datos. Pero realmente si tuviéramos esa transparencia, eso haría tambalear todo nuestro sistema económico. Aquí vemos 2 libros de los que he hablado antes. Aquí vemos una cita de Robert Kennedy, sobrino del presidente asesinado, y que dice: Seralini es un toxicólogo heroico que ha ayudado a llevar a Monsanto ante la justicia. Escribí este libro con Jérôme Douzelet, ha sido traducido al español y al alemán. He escrito también otros libros
Y ya voy a terminar sobre el sentido de la cocina y de comer bien. Es cierto que en la agricultura biológica encontramos menos pesticidas y menos petróleo. Sobre todo encontramos menos en el queso porque la leche concentra muchos tóxicos, pero también en la carne. Para producir carne de vaca hace falta mucha hierba y por lo tanto cuando a las vacas se les da de comer productos que han sido rociados con herbicidas, esto se nota en el producto final. Cada consumo de cada producto, cuando se compra un producto industrial, eso rompe una filosofía de vida y una filosofía del mundo. Pero soy de los que creen que un pequeño cambio, el pequeño cambio de cada persona, no soy, perdón, de los que creen que un pequeño cambio de una persona puede cambiar mucho las cosas, porque realmente los lobbies tienen muchísimo poder. Y esto ha tenido un impacto sobre mi vida. Bueno, en este libro explico que se puede cocinar bien, se puede cocinar bio, con buenos productos, y que nos encontramos con un gusto totalmente inesperado y nuevo. Y este es el libro sobre el caso Roundup. Como he dicho, hemos ganado 7 juicios contra Monsanto. Y mientras tanto he encontrado una ranura para la esperanza. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? Bueno, comer sano, comer bio. Bueno, realmente de la etiqueta bio no tenemos que preocuparnos demasiado, simplemente hay que preocuparse de que el producto no haya sido tratado. Si están consumiendo un producto de su jardín, pues genial. Simplemente la etiqueta bio permite comercializar a mayor escala. Bien, nos dimos cuenta de que, y ahora voy a cambiar un poco de tema, de que habría que preocuparse de cómo desintoxicarse de todo esto, porque hay soluciones jurídicas, la transparencia, por ejemplo, pero parece un poco tarde para todo ello. Sin embargo, hay soluciones biológicas. Es decir, partimos de la constatación de que hay muchos microbios en nuestro cuerpo. Todos han oído hablar del segundo cerebro, de la microbiota, es decir, de aquello que nos permite digerir bien. Y nos hemos dado cuenta que los microbios nos ayudan a digerir. Y esto no es casual. Aquello no es un nido de bacterias que nos provoca enfermedades. El intestino nos ayudan a vivir, estimulan nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, etc. Porque viven en simbiosis. Hay muchas más células microbianas en nosotros que células humanas, 100 veces más en nuestro intestino. Es enorme. Por lo tanto, somos un ecosistema. Somos un ecosistema en nosotros mismos. Si tenemos que proteger el ecosistema externo, es también por nosotros, por nuestro cuerpo. Y además, esta es la única riqueza que podemos cederles a nuestros hijos, la biodiversidad, el ecosistema. Ningún niño podrá sobrevivir en el desierto. Y si convertimos la tierra en un desierto, todo el mundo morirá. Existe un círculo de relaciones entre todos estos elementos. Estos microbios nos permiten digerir porque ellos mismos comen un poquito y simplifican los alimentos lo suficiente para que nuestras células humanas intestinales coman. Es decir, que sin estos microbios nuestro intestino es incapaz de digerir. Y ahí dentro hemos descubierto el rol incomparable e inesperado de las levaduras. Son microhongos muy importantes a los que llamamos la micobioma. Levaduras que coordinan, se les ve a nivel microscópico.
Una levadura es como una célula humana, es bastante grande. Las bacterias son 100 veces más pequeñas y se encuentran en la superficie de estos microhongos que se encuentran en nuestro intestino. Estas bacterias nos ayudan a desintoxicarnos y las levaduras coordinan su acción. Podría hablar mucho tiempo de esto, pero bueno, no es ahora el momento y el lugar. He escrito para aquellos a los que les interese en una revista científica un artículo sobre las levaduras. La microbiota se descubrió en los años 2000, muy recientemente, y las levaduras se han descubierto más recientemente, desde los años 2020. Cuando hacemos pastelería, un bizcocho en casa, o cuando hacemos una masa para pizza, utilizamos un tipo de levadura. Se han encontrado cientos de tipos en nuestro intestino. Tipos que nos hacen bien y estimulan nuestra desintoxicación. Son capaces de digerir nuestros contaminantes. Sin embargo, hay muchas menos levaduras y microbios porque la biodiversidad está degradándose y los pesticidas contribuyen a ello. Hay pesticidas que saben digerir algunas cosas, pero si consumimos demasiado, hay bacterias que saben consumir ciertos pesticidas, pero si se acumulan, entonces la gente empieza a experimentar malestar, hinchazón, etcétera. Los probióticos que se consumen en cápsulas o en sobres son muy pocos con respecto a los que existen en nuestro organismo naturalmente. Nosotros tenemos una microbiota muy variada porque somos seres que comemos de todo desde la prehistoria. En cuanto a las fuerzas políticas contrarias, debo decir que hay bastantes más contrarias que favorables. Hay muchas políticas contrarias que no desean que se conciencie a la población de que el Roundup es tóxico. Y nos hemos dado cuenta con 119 diputados europeos es que incluso muchos de ellos no están al corriente, ni siquiera se toman la molestia de informarse. Son los lobbies los que hablan por ellos. Y igual ocurre en otros países en los que he sido consejero. El último ministro al que aconsejé fue Nicolas Hulot, que como dije, fue despedido. No, se sacó un expediente acusador sobre él. No digo que fuera inocente, pero bueno, en todo caso fue bastante casual, ¿no?, que fuese despedido después de haber solicitado la regularización de los pesticidas. Que Bayer rachète Monsanto. Donc, ce n'était pas le moment de dire que le Roundup contenait du pétrole, vous comprenez. Pero claro, es cuando Bayer compró Monsanto. Entonces, no era el momento de decir que Monsanto hacía esto, que el glifosato era lo otro. Así que no era el momento de los problemas judiciales para Monsanto, no era el momento de hablar mal de Monsanto. Entonces, la verdad es que hubo muchísima presión judicial, no se inculpó a Monsanto, etc. La Corte de Justicia de la Unión Europea tomó una decisión el día 1 de octubre del 2019. Y bueno, pues dijo, sí, el pesticida hay que evaluarlo en toda su composición. Y
La Agencia de Seguridad Sanitaria de Europa dijo que no se había hecho y que no se había hecho desde los años 50, que nunca se había hecho. Pues es normal, porque las agencias nunca hacen su trabajo, delegan ese trabajo. Y yo se lo dije claramente, porque yo fui experto, trabajé para esas agencias. Yo les dije, no hacen su trabajo. Esto es fraude, es una mascarada. ¿Qué pasa? Que las personas que saben que hay fraude detrás no son muchas. La mayoría de la gente no lo sabe. De hecho, hay muchas personas que trabajan para las agencias y ni siquiera lo saben, para las propias agencias. Bueno, pues hasta aquí, por mi parte, he acabado. Muchísimas gracias. Este soy yo. Y aquí ven ustedes mi página web. Espero que mis derechos de autor por lo menos sirvan a... Sí, muchísimas gracias, dice Emily. Muchísimas gracias, Eric Segalini, por esta presentación fantástica. Ha sido además